Listo. Vaya muchachos, el día de hoy por ahí vemos una cámara. No sé si en el chat pueden poner si me escuchan, porque así ya estoy sabedor de que van a escuchar las indicaciones. Ok, solo ustedes tres están ahorita. Okay. Bye. Creo que algunos ya estamos acá. Vaya, miren muchachos, quiero ver para esta temática, como la idea es, ¿cómo se llama? Eh, como la idea es que ustedes pues puedan continuar con lo que se refiere a la parte de su framework de especialidad. Hoy vamos a comentar algo que vamos a ver en el video que le voy a subir de otro momento, pero la idea es que se vayan aclarando esas dudas. Primero que nada, para ambas especialidades voy a definir lo siguiente. Por aquí yo tengo lo que sería dos esquemas. Siempre lo estamos haciendo con la entidad que habíamos dicho, o con la que trabajábamos desde el ¿cómo se llama? Desde lo que sería los videos de RESTful y de las aficiones y todo esto, para que vayamos teniendo una idea. En el video ustedes van a ver un esquema diferente, pero aquí quiero aclarar qué es lo que se va a realizar o que se va a ver en ese video. Ahora, en el caso de Laravel, con Laravel la nueva mecánica que vamos a hacer es que ustedes puedan agregar lo que sería una capa extra, es decir, lo que ustedes mencionaban en CI4 o en CodeIgniter 4, que sería la capa de DAOs. ¿Cómo se agrega eso en Laravel? ¿Cómo puedo agarrar yo un patrón diferente? Sabemos que con Laravel pues trabajamos teóricamente con MVC, aunque dijimos que el creador no lo considera MVC, pero eh, generalmente lo conocíamos como MVC. Ahora no, hoy vamos a agregar una capa extra y vamos a agarrar algo de lo que en Java utilizan, que se llama inyección de dependencias. Entonces la idea es que ustedes puedan configurar eso. Si ustedes ven el esquema, en el caso de Java es casi similar, con una cierta variante. Si ustedes ven eso, para quienes están en PHP, pues lo que van a realizar es lo siguiente. El modelo viene a ser lo que sería la afición, o en el caso de lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a agregar una interfaz y una clase que implemente lo que sería la afición, o que implemente los métodos del CRUD, llamémoslo el CRUD. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahorita les explico. Con esto, con esta parte que está acá, lo que nosotros hacemos es, si ya tenemos el controlador, si ya tenemos el modelo, que es así como lo trabajamos, hoy vamos a agregar estas tres partes que están acá. Lo que sería una interfaz. Aquí se me fue, aquí era, quiero ver. Creo que se me fue por aquí, esa línea. Entonces sería una interfaz, bueno, dos interfaces, una que contiene los métodos, otra que va a realizar una extensión,
porque esto de acá es una extensión o va a heredar esas propiedades, y la otra que va a ser una clase que va a implementar esos mismos métodos que ya están acá. No se mira nada en la pantalla. ¿Aló? No se mira nada en la pantalla, ingeniero. Ah, ok. Perdón, creo que ya les estaba compartiendo la pantalla. Ahorita la voy a compartir. Vamos a ver. Creo que ahora me dicen si se ve. Se mira ahora, muchachos. No, No. Sí. No, ya se ve. Ujú. Héctor. Se mira ya. Evelyn. Se ve. Ok. Vale. Entonces les comentaba, estos son dos esquemas, los cuales nosotros vamos a trabajar, uno para Spring y otro para Laravel. Ahora, ¿cuál es la idea? Que si nosotros en Laravel bueno, más que todo en Laravel, vámonos ahorita al lado de Laravel y después voy con Spring. Con Laravel nosotros teníamos una clase controladora que, digamos, le podemos llamar hobby. Y el modelo que era la afición. Entonces ahora lo que vamos a agregar es esto de acá. Esto que está acá justamente. Entonces, ¿qué es esto? Son dos interfaces, una que contiene los métodos que vamos a implementar, la otra interfaz que contiene una heredación de esos métodos, y la clase que está acá, que la que va a hacer es implementar o definir los métodos que ya están declarados en esas interfaces. Ahora, ¿qué ganamos con esto? Ganamos una capa extra en lo que sería el modelo o la estructura del proyecto que nosotros hagamos en Laravel. Ahora, ¿cómo se llama eso? Se llama patrón DAO o patrón repositorio. Cualquiera de los dos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros podamos agregar otro esquema diferente o otro patrón eh, para desarrollo distinto al MVC en lo que sería Laravel. ¿Por qué? Porque también nos vamos a encontrar con que no solo MVC hay ni patrones de N capas, sino que ya hay un patrón diferente con ciertos enfoques. Entonces hay que saber cómo agregar estas capas ahí. En este caso nosotros en Laravel lo que vamos a hacer es agregar esto. ¿Y cómo hacemos para agregar eso? Primero, bueno, esta es la vista. Primero tenemos que hablar de dos componentes, el Composer JSON y el App Service Provider. ¿Qué vienen a hacer ellos? Pues lo que vienen a hacer es el App Service Provider, aquel espacio dentro del framework o aquel espacio dentro del proyecto en Laravel donde yo puedo definirle o declararle qué es lo que va a hacer cuando yo le nombro sobre una interfaz o sobre una clase, es decir, como un inicializador. En Java creo que me van a entender eso cuando digo eso del inicializador o el que inyecta las dependencias. Ahora, ¿qué viene a hacer el Composer JSON? A definir por medio del estándar PSR 4, si no mal recuerdo, para lo que sería, ¿cómo se llama? El trato o el manejo de ese framework con ciertos directorios y con su estructura interna en los archivos. Ahora, si nos vamos acá en el caso de Laravel, ustedes van a ver que yo me voy al Composer JSON, por ejemplo, este que está aquí. Y aquí dentro de él yo voy a ver lo que sería un autoload. Este autoload con el estándar PSR4, para quienes no sepan de PHP, los estándares PSR son nomenclaturas o reglas para codificar lo que serían archivos PHP. Por eso es que ustedes en algunos frameworks como CodeIgniter no ven la etiqueta de cierre en los archivos de PHP. Por ejemplo, ven la de apertura, que sería esta, pero no ven la de cierre. Entonces eso es un estándar definido. En este caso, pues nosotros acá
tenemos lo que sería un estándar PSR4. Por ahí les voy a dejar el enlace donde están estos estándares. Entonces en el Composer JSON lo que le decimos o lo que le definimos en cuanto al PSR4 es donde vamos a utilizar cierto directorio. Tal vez algunos de ustedes ya habrán tenido la curiosidad de decir, ¿cómo agrego yo un directorio extra o un espacio de dominio para que pueda yo trabajar en lo que sería no un modelo ni no un controlador en lo que sería Laravel? Si ustedes recuerdan, en Laravel nosotros poníamos app o para el espacio de nombres de dominio y hacer referencia a lo que sería este directorio, este de acá, que está en minúscula. Entonces nosotros llamamos app a ese directorio, pero si nosotros creamos un espacio diferente o un directorio diferente, o le decimos dónde está ese directorio, le podemos poner otro nombre. Aquí en este caso yo le he puesto core, ustedes le pueden poner cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con esto? Que al momento de que yo vaya a utilizar el framework, ya pueda establecer un espacio de nombres de dominio o un namespace diferente y yo pueda trabajar con esos archivos, esas clases, interfaces en lo que sería el framework. En este caso, yo he agarrado app.crc, que es el que está acá. Dentro de app me voy acá y dice src. ¿Qué tengo acá? Tengo dos directorios. Tengo un directorio de implementos y un directorio de repositorios. ¿Qué es lo que hago yo en cada uno de ellos? Primero, si se recuerdan en la imagen, yo tenía el modelo, que ese está en el mismo lugar, se llama afición, y tenía el controlador llamado hobbies. Entonces, estos tres que están aquí son los que yo tengo dentro de ese archivo core. Estos tres. ¿Qué son esos tres? Veamos. Repositorios, cuando dice repository.php, hace referencia a la interfaz que está acá o al archivo que está acá, que contiene los métodos, solo contiene los métodos declarados que voy a utilizar, en este caso del CRUD. Si lo vemos acá, es una interfaz. Ojo con esto, tengo siempre la apertura de PHP, pero no tengo el cierre. Tengo un espacio de nombres de dominio o un espacio, un namespace, donde yo le estoy diciendo, mire, en core repositorios, que es este directorio que está acá, core es hasta src y repositorios es este de acá. Entonces acá yo le estoy diciendo que estoy trabajando con esta interfaz, la cual solo tiene declarados los métodos que voy a utilizar, solo declarados, así como está en el diagrama, con la disculpa de que aquí cuando es una interfaz solo llevan el nombre y donde están los métodos. Esta de acá no la lleva. Entonces, igual en este caso, no llevan esta división. Entonces, volviendo al asunto. Tengo yo mi interfaz. Ahora, esa interfaz que es esta, está siendo heredada por esta otra, que se llama Afición Rep. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, vámonos al área de implementos y aquí yo tengo dos, Afición Rep y Afición IMPL, que sería la implementación. Y eso hace referencia a estas dos que están acá. Una interfaz que va a heredar los métodos de la otra interfaz y la implementación que los va a definir. Entonces, si volvemos acá, vemos que dice interfaz repository, pero en implementos yo tengo Afición Rep, donde está la interfaz que está heredando de la otra interfaz donde están los métodos. ¿Qué gano con esto? Que si yo tengo aquí en repositorio los métodos del CRUD, yo aquí puedo tener otros métodos declarados que me van a servir para la clase que estoy implementando. Esto sirve para que podamos definir otras operaciones aparte del CRUD y que son bien específicas de este tipo en este caso de la entidad que queremos mapear. Ahora, ¿qué contiene Afición IMPL? Bueno, en Afición IMPL tengo dos cosas. Primero, una propiedad protegida o en algunos casos privada,
que hace referencia al modelo que yo voy a recibir. Y para ustedes que están en PHP, si no han oído hablar de inyección de dependencias, pues aquí lo vamos a hacer. La inyección de dependencias es uno de los mecanismos con los cuales nosotros podemos trabajar para poder inyectar ciertas funcionalidades que ya están inicializadas. Por ejemplo, esta propiedad model que está acá, estoy haciendo referencia en su constructor. Cada vez que nosotros trabajamos con lo que sería clases, siempre vamos a tener constructores, y la inyección de dependencias, siempre vamos a tener constructores, métodos y demás. Pero acá lo que sería el constructor está agregando o está recibiendo un modelo de tipo afición, y ese modelo de tipo afición está siendo asignado a lo que sería la propiedad del modelo que está acá. Ahora, ¿cómo este es un nivel de abstracción un tanto diferente? Porque nosotros estamos acostumbrados solo a pasar el valor y crearlo aquí en medio de todo esto. Pero en este caso, nosotros lo que estamos haciendo es inyectarle un modelo que se va a asignar acá para yo poder utilizar los demás métodos que ya vienen definidos en lo que sería un modelo en específico. Además, recordemos que estos métodos, como estamos implementando la interfaz afición rep, que es esta, es decir, debemos de definir los métodos que están declarados en las otras interfaces. Definirlos. ¿Eso qué significa? Que aquí vamos a poner el contenido que va a tener cada método. Esto lo estoy haciendo solo con una entidad, pero si tengo más entidades, probablemente yo voy a definir los métodos de acuerdo a las entidades que yo tengo. Ya sea afición, ya sea usuario, ya sea otra entidad que yo esté manejando. Ahora, si se recuerdan, en Elocon nosotros hacíamos referencia a los métodos all, al método create, a usar el query builder, que es el que nos permite construir SQL, pero con Laravel. En este caso, pues nosotros estamos haciendo aquí un where, en el caso del update, donde recibimos el ID y actualizamos los datos de un array o de una entidad. Ahora, quiero ver, tenemos el delete, que utilizamos el método destroy. Estos métodos son los propios de los que nosotros trabajamos ya en Elocon. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros venimos desde acá. Tengo un repositorio, tengo una interfaz que hereda esos métodos, y tengo una clase que lo que está haciendo es implementar o definir los métodos que ya están declarados allá. Ahora, ¿cómo es que hago para inyectar, o cómo sabe Laravel para inyectar esta parte de acá, el modelo, y definírselo justamente acá en esta propiedad? Veamos. Si vamos al esquema, perdón, aquí tengo esta parte de acá y solo hemos llegado con lo que sería el composer JSON. Ahora, como dijimos que el App Service Provider es el inicializador, en ese caso entonces nosotros debemos dirigirnos a lo que sería este archivo. ¿Dónde está ese archivo? Bueno, aquí ya lo tengo yo inicializado. Si nos vamos o nos dirigimos, tendría que ser en App Providers, App Service Provider. Ahora, ¿qué tengo acá? Tengo dos métodos. Uno para registrar, que es el que me sirve, y otro para manejar lo que sería el bootstrap o el arranque del framework. Ahora, si vemos esta parte, yo hago referencia a this app, porque estoy dentro del espacio de nombres o el namespace app providers. Entonces hago this app para hacer referencia a lo que sería la variable declarada en el framework, y hago bind. Cuando digo bind es como hacer un enlace o crear un enlace sobre ciertos aspectos. En este caso, yo estoy creando un enlace desde core, que dijimos que era app src, implementos, que es este directorio que está acá,
y lo que sería la interfaz afición red con la clase que está definiendo o eh, implementando el contenido de lo que están en los métodos de las interfaces. Entonces yo acá le estoy diciendo, mire, cada vez que usted haga o llame esta interfaz, usted tiene que mandarle la implementación. Es decir, cada vez que yo ponga afición rep por medio de este método que está en el inicializador, me va a devolver esta clase que está acá, que se llama afición IMPL. Es como una máscara. Yo le mando o le digo, mire la referencia de esta interfaz, pero él me va a devolver la clase que está utilizando o implementando los métodos de esa interfaz. Ahora, ¿eso es donde lo voy a revisar? Eso lo voy a revisar en lo que sería en el controlador, porque aquí yo tengo la propiedad que es de tipo afición red. Ahora, si nos vamos al controlador, acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Tengo una clase llamada de este tipo que extiende de controller, pero ojo con esto. Aquí le estoy dando yo una referencia a este tipo de interfaz. ¿De qué tipo es? De afición red. Y se llama R. Ok, pero aquí yo tengo una propiedad privada. Ok, y esta propiedad privada viene a ser lo mismo que estábamos haciendo nosotros en este apartado de acá. Una inyección de dependencias eh, de manera, una inyección de dependencias por medio del constructor, así se le llama eso, porque hay tres maneras. En este caso lo estamos haciendo por el constructor. Ya hay una clase afición que ya está declarada, que solo se inyecta por medio del constructor y se asigna al modelo que yo ya tengo aquí. Entonces es lo mismo que estamos haciendo acá. Como ya tenemos en el App Service Provider que cuando haga referencia a la interfaz me va a devolver la clase que lo está implementando. Entonces acá yo tengo una propiedad llamada repo, donde está el repositorio. En este caso yo estoy haciendo referencia a la interfaz y esa interfaz que yo sé que me va a devolver una clase implementada va a ser asignada a lo que sería este repo de acá o esta propiedad que yo tengo en este controlador. Eso me va a permitir tener todas las propiedades definidas que están en este método de acá, todas. Entonces si volvemos acá, pues lo que ocurre es que yo ya puedo hacer uso de los métodos, por ejemplo este all, que es cuando está haciendo uso del index, que es este mismo que está acá, definido como all en la clase implementada. Entonces eso que me va a devolver, me va a devolver del modelo todos los registros. ¿Por qué del modelo? Porque desde aquí se lo estoy inyectando. Entonces lo mismo en este caso, estoy inyectando del que sería la clase implementada acá en esta propiedad y luego solo estoy llamando a los métodos que están en esa clase implementada y que están en la interfaz, obviamente, porque si están en la interfaz deben estar en la clase implementada. Entonces ya aquí ya solo se reduce mi código y ya puedo yo trabajar con este hobby y con otros repositorios, porque no solamente es con un repositorio. Recordemos que el controlador pues puede tener la gestión de más entidades. Entonces, pero ahorita pues lo estamos haciendo solamente con lo que sería una entidad. Ahora, obviamente, si necesitamos otras, aquí tenemos que hacer la referencia, ¿no? Coma la otra entidad y así ya tenemos tres repositorios de tres entidades diferentes y un controlador manejando o gestionando esas entidades. Eso nos va a ayudar para que, como les mencionaba en algunos días atrás, pues nosotros tuviéramos como la capacidad de no tener un montón de controladores ni uno por entidad, sino que darle una responsabilidad a cada controlador para que gestione ciertas entidades. Ahora, en el caso perdón, de PHP, utilizando el árabe, es lo que estamos realizando acá. El Afición IMPL está usando lo que sería la afición
es la clase que está implementando los métodos que están en esta interfaz. Pero como esta interfaz no tiene nada por el momento, porque no tengo otro método, hereda de esta, o sea que ya tiene 5 métodos los cuales tiene que definir. Ya definidos, pues yo vengo con el controlador y solamente estoy inyectando la dependencia de algo que ya está inicializado de esta interfaz. Y sé que cuando coloque yo eso en el constructor por medio del App Service Provider, pues yo sé que al poner esta interfaz me va a devolver la clase que está implementando. Ahora, el Composer JSON me sirve para agregar una nueva estructura o un nuevo directorio con el cual yo pueda trabajar. Entonces ahí no tengo yo ningún problema con el cual yo pueda desarrollar. ¿Por qué lo digo así? Porque generalmente cuando hacemos un proyecto en Laravel trabajamos con lo que sería dentro del directorio app. Pero si yo quiero que el directorio no esté dentro de app, sino que al mismo nivel de app, o sea, al mismo nivel de acá, pues no hay ningún problema, yo lo puedo definir así. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que acá en la ruta ya no le voy a decir yo app, le voy a decir directamente la ruta donde está al nivel de app. Eso es el cambio que yo puedo hacer. Ahora, eso sería en el caso de trabajar Laravel con un patrón diferente al MVC. En este caso puede ser llamado repositorio o podemos utilizarlo con el DAO, pero eso va a depender de lo que ustedes pues decidan. Además, hay otros patrones que también son utilizados, que también los vamos a tomar en cuenta en otro video, por ahí se los voy a subir, para que sepan que no solamente se puede trabajar así, sino que con otros mecanismos y dándole siempre seguridad a un proyecto. Eso sería en el caso de PHP. En el caso de Java, perdón, en el caso de Java, ¿qué es lo que ocurre en el caso de Java? Aquí nosotros ya utilizamos y ya sabemos que Spring, en el caso de ustedes, ya maneja inyección de dependencias por ser el framework Spring. Ahora, hay dos mecanismos, uno que es el que más hemos utilizado, que se parece a este aspecto, y el otro que es utilizando lo que está en el video de RESTful de Spring, que utilizan este mismo esquema, una interfaz que hereda de otra, pero que implícitamente ya están definidos los métodos eh, para lo que sería el CRUD en este caso, o el mantenimiento. Entonces, acá, bueno, el mantenimiento no, el CRUD mejor, porque el mantenimiento ya es un poco más extenso. Ahora, en este caso nosotros lo hemos manejado desde este punto de vista, de que nosotros acá tengamos el modelo o la entidad, que acá tengamos una interfaz llamada repositorio o llamada DAO, con un tipo de dato T o genérico T, que es el que utilizamos, y una clase abstracta que tenía el objeto sesión y en el cual pues tenía definidos los métodos de esa interfaz. Entonces, perdón, esta es la clase abstracta, que tenía una entidad T, tenía un objeto sesión y tenía los métodos definidos del CRUD. Entonces lo que hacíamos era que en la clase concreta, no en la abstracta, sino que en la concreta, lo que hacíamos era implementar la interfaz y eh, extender de la abstracta. Entonces eso nos permitía tener los métodos del CRUD y aquí pues ya trabajamos directamente con métodos diferentes o específicos ya de cada entidad. Ahora al tener esto pues ya veníamos con nuestro controlador y ya solo hacíamos una inyección de dependencias a la entidad o al repositorio de la entidad que ya estaba dentro del IOC, donde estaba la clase con la @configuration y el component scan. Y pues teníamos también lo que sería el dispatcher server, que era el encargado de definir las rutas y el request mapping de donde se iban a ir
cada una de estas peticiones, ¿verdad? Cada una de estas. Creo que aquí se me fue el esquema y después se lo voy a subir correcto, porque aquí estoy hablando de dólares y eso es para PHP. Entonces teníamos el controlador con el repositorio definido de la entidad o los repositorios definidos de la entidad y con los cuales pues trabajábamos con las vistas. Ahora, siempre veamos este aspecto. Aquí estamos hablando de modelo, lo que sería el repositorio o el DAO, el hobbies, que sería el controlador, y la vista, o sea, 4 capas. Si yo ya quiero ir agregando más capas, pues yo voy viendo qué responsabilidad les defino a cada capa. Pero pues esa es la idea básica de lo que nosotros trabajamos en lo que sería el patrón repositorio en Spring. Lo que teníamos ahí pues ya era como ya algo bien establecido, porque Spring ya permitía o ya en su temática habla de la inversión de control y de la inyección de dependencias, que es lo que hacemos cuando hacemos referencia a la interfaz o a un bin que ya esté dentro del IOC, donde está el contenedor de bins. Entonces eso era lo que prácticamente trabajábamos, que por ahí se me fue encender el Eclipse antes. Por ahí está. Entonces, estos creo que eran, sí, estos son los proyectos que ustedes ya tenían, que por allá se los habíamos subido en el CDS, que estaban a disposición de ustedes. Igual en el video vamos a hablar de otro esquema diferente. Aquí solo lo estamos viendo desde un punto de vista informativo para definir lo que serían las capas. Ahora, acá quiero ver, creo que era este, no recuerdo. Bueno, mientras se carga, porque todo eso se está cargando. Ahí está. Vale. Teníamos acá el siguiente esquema. Bueno, esto nos servía para generar las entidades. Teníamos acá un paquete de útiles, teníamos el paquete de modelos, las implementaciones y lo que sería el controlador. Ahora, dentro de web content teníamos el index.jsp. Ahí nosotros pues teníamos los directorios para la pista, y lo que hacíamos era lo siguiente: con el archivo cfg.xml generábamos lo que serían las entidades. Al tener las entidades ya anotadas, creo que esto, al tener las entidades ya anotadas y establecidos el tipo de datos que hacía referencia a las relaciones, pues lo que seguía era tener quiero ver el paquete de boot. Aquí está. El DAO era este de acá, que era la interfaz con el tipo genérico T, que es lo que nosotros vemos en este apartado. En este caso se llama repositorio, pero ahí se llamaba DAO. Entonces es esta interfaz que tiene los métodos definidos del CRUD. Ahora, por ahí creo que se me escapó que no coloqué acá. Ya después se la puede subir ya correcto. Pero teníamos los métodos prácticamente con el tipo de entidades genéricas T, en ese caso. De ahí que teníamos, según el esquema, teníamos la clase abstracta que tenía o recibía la entidad para poder manejar todos estos métodos, y generalmente teníamos el objeto de sesión o declarábamos un objeto de sesión, que era este de acá. Teníamos la clase o el entity class, dice que teníamos la clase de tipo privada. Estoy hablando de la clase abstracta. Ahora, teníamos un constructor que era el que nosotros necesitábamos para hacer eso mismo que hacíamos allá en PHP, una inyección de dependencias por medio del constructor. ¿Por qué? Porque el constructor de acá recibía un tipo de clase y se la asignaba a la que ya tenía acá en los métodos privados. Ahora, teníamos también uno o dos métodos. Generalmente en una clase abstracta debe ser uno,
el abstracto, el cual nos devolvía la conexión o el session factory, porque estábamos hablando de persistencia. Entonces de ahí teníamos lo que serían ya los métodos pues que trabajaban con el acceso a la información, que en este caso eran el create, el update, delete, read by ID o el read, que serían los métodos del CRUD. Entonces teníamos ese apartado solo para poder utilizar lo que ya tenía la persistencia. Luego, además de eso, según el esquema, ¿qué más teníamos? La clase que implementaba la interfaz y extendía lo que sería la clase abstracta. Cuando extiende, tiene todos los métodos de esta clase abstracta. Entonces, esta clase de acá implementada se volvía más pequeña. Creo que era esta. Ajá. Y esta vendría a ser el repositorio, anotada con repositorio de tipo transaccional para que manejara las transacciones a la base de datos. Y acá pues teníamos una clase bien pequeña. ¿Por qué? Porque heredaba las propiedades del abstracta, que era el CRUD, e implementaba la interfaz, que eran los métodos declarados que están implementados en el CRUD de la clase abstracta. Entonces acá lo único que hacíamos era tener el constructor, llamar con super al constructor de la clase abstracta, o sea, a este de acá, okay. Entonces lo llamábamos con super y le mandábamos la clase. Cuando le mandábamos la clase, él acá se le inyectaba la propiedad que él tiene, que es de tipo privado, para poder trabajar con todos los métodos que estaba abajo. Entonces aquí, super, y llamaba al constructor del papá, que en este caso es AppsOK, le manda la clase, y al mandarle la clase ya todo el funcionamiento del CRUD ya está activo. Ahora, ¿qué faltaba? Que el método abstracto que teníamos declarado en abstracta para devolver la configuración, pues se definiera acá, que es este de aquí. ¿Por qué solo tiene un retorno session factory? Porque tenemos un AutoWire que está inyectándose del inicializador. Es decir, ya hay un método llamado, ¿dónde está? Perdón. Teníamos un método que ya habíamos definido, este de acá, que con este mismo nombre se inyectaba acá. O sea, este AutoWire se dirige al config, inyecta este método que está acá, que devuelve la sesión, que es lo que habíamos aplicado, y ya tenemos inicializado el objeto session factory. Entonces acá solo lo devolvíamos. Y acá pues teníamos otros métodos, o podíamos declarar otros métodos que nos hicieran hasta cierto punto la vida más sencilla con lo que sería esta entidad. Eso era la parte del repositorio ya en Java. ¿Qué es lo que continuaba? Nada más tener el controlador, en este caso era este, y en el controlador tener los request mapping o definir las rutas con las cuales yo iba a trabajar para poder mostrar lo que estaba en las vistas o que quisiera mostrar en las vistas, y lo que venía desde las partes o de las capas un poco más abajo, que serían las entidades y los dados. Entonces esa era la estructura que se sigue o seguíamos allá en el CSS. Ahora, ¿esto puede variar? Probablemente sí, porque en el video de RESTful ahí hablamos de un JPA repository y hablamos de una interfaz que extiende de esa otra interfaz, pero en ningún momento implementamos los métodos, simplemente utilizamos eso de ahí y se vuelve un esquema parecido a este de acá, que implementamos esta interfaz, pero esta interfaz extiende de los métodos del CRUD. Entonces es otra manera de poder verlo o de poder integrarlo
para que ustedes puedan hacer uso de esto o del otro. Ok, hasta el momento no sé si hay alguna duda. Pueden habilitar el micrófono si gustan y ahí vamos viendo también las dudas. ¿Alguna duda referente a lo que sería? Por el momento creo que me quedaba más claro en cuanto a los patrones y a lo de usar lo que es los repositorios y eso. Uh-huh. Uh-huh. Ok, sí, está bien. En el caso de Héctor, pues, si no lo pudiste ver porque ya habíamos hablado de ese inconveniente, pues, luego nos podemos reunir y hablar sobre esas dudas que tengas. Las entidades, sí, es normal, no se preocupe. Perdón, es que estaba un poco mal de salud. Ok, igual en el video también vamos a ver un esquema diferente y pues sí, espero que no. Vamos a ver otro esquema diferente y ahí pues vamos vamos a hacer referencia a esta. No, no es eso, no es el coronavirus, no se preocupe. Quiero ver. Vamos a ver un esquema diferente y ahí pues vamos a tratar de ir haciéndolo paso a paso, siempre un esquema parecido, tomando en cuenta el patrón repositorio. Ahora, esto es para que amplíen su historial, su histórico de desarrollo para que puedan trabajar, ¿verdad? Ya ustedes puedan no tenerle miedo a lo que sería el framework y poder hacer otras cosas diferentes. Entonces, no sé si tienen alguna duda referente al esquema o a la manera de trabajar, porque también hay que aclarar algo. El esquema a veces es como está en UML, es como tenemos que saberlo comprender. Ok. Ahora, por favor. Veamos alguna duda. Ahora, con esto, recuerden que espero que hayan subido la guía práctica. Tuvieron el fin de semana para subirlo, porque algunos no lo habían hecho. Espero que lo tomen en cuenta, la guía práctica de lo que serían los servicios. Con este video que viene, recuerden que también va a haber un ejercicio práctico para que ustedes lo puedan hacer, porque la idea es que ustedes lo vayan practicando. Además, que saquen sus dudas para que así pues las podamos aclarar. Y también que, ¿cómo se llama?
eso forma parte de la asistencia que ustedes pueden tener. Algunos les comenté que la mecánica hoy va a ser así, ¿verdad? Por ahí también van a tener ¿cómo se llama? Un cuestionario referente a lo que sería este apartado de, de la construcción de un proyecto o la configuración de entorno para que lo puedan responder también. Después acordémonos que tengo que llevar otros temas que a algunos de ustedes se los había preguntado, y pues eso va a ser eh, otra temática, y vamos a hablar de otra cosa. Por ejemplo, la lógica, lo de UML, lo de reportes, que también es importante. Entonces, quiero que vayan al día en eso, porque eso va a formar parte de su asistencia, además de lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Y también les va a servir para lo que veamos en el examen de certificación. Así que tómenlo en cuenta y no se vayan atrasando. Igual tienen dudas sobre el proyecto que están haciendo, aparte del individual, pues también estoy aquí para que me consulten. Algunos de ustedes ya me consultaron, pero yo sé que pueden salir más dudas. Entonces consulten y ahí vamos viendo qué solución le vamos dando a todo eso. No sé si alguien más tiene dudas. Ok, nadie más tiene dudas. Bueno, entonces por mi parte esta sería la sesión de la mañana. Esperen el video y la guía que les voy a dejar para la tarde, para que puedan practicar lo que sería el patrón repositorio, y que vayan tecniqueando prácticamente para lo que sería el ejercicio los ejercicios de la certificación. Entonces, si no hay más dudas, pues nos quedamos hasta acá. Y sí, claro, gracias. Y gracias a ustedes también porque están acá pendientes. Y pónganse las pilas pues para que salgan bien en los exámenes que vengan. Las notas se las voy a ir dando en esta semana porque hay otras guías prácticas que tengo ahí, se las quiero dar de un solo. Pero con estas guías que vamos haciendo o estas prácticas que vamos haciendo, lo que voy buscando es que suban ustedes la nota que ya tienen en los evaluados anteriores que hicimos hace un par de semanas. Entonces traten de ir haciendo estas guías para que eso también les apoye y pues tengan un mejor promedio, ¿verdad? Recuerden que por la pandemia y todo eso, pues hemos tenido que optar por hacerlo en línea, pero no hay ningún problema porque estamos trabajando de esa forma y se cumple igual, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias a ustedes también, y nos vamos a ver entonces el día de mañana. Igual más tarde algunos les voy a llamar para ver cómo van y qué dudas tienen, pues ya vamos sacando otras cuestiones por ahí. Ok, con lo de la API. Ok, bueno pues, entonces les marco a ustedes y sí, claro, y salimos de las dudas de la API. Entonces les marco a ustedes y ya pues vamos viendo. Repasen estas temáticas y esperen la guía y lo demás. Nos vemos entonces a la próxima.